vamos a comenzar. Antes que nada, buenos días para todos o buenas tardes, dependiendo desde dónde nos estén escuchando. Primero me presento, soy Juan José Spinelli, soy ingeniero de sistemas. Trabajo en K2 Health hace 16 años, que es la unidad de negocios de salud de Genexus Consulting, y actualmente me desempeño como Project Manager ya desde hace unos cuantos años. Buen día, yo soy Sebastián Pázaro, soy también ingeniero de computación. Empecé a trabajar en Genexus Consulting, parte ayudando acá, apoyando a la unidad de K2 Health. Particularmente hoy soy Security Manager, o sea, estoy de líder del área de seguridad en la empresa. Y por un lado también siento que fuimos construyendo, al menos yo, una visión holística de todo lo que es la seguridad de desarrollo a despliegue. Entonces hay mucho análisis y cosas para compartir hoy en particular para el tema de salud. Bueno, bien. Antes que nada, agradecerles el interés y la participación en este webinar. Y bueno, yendo un poco a lo que nos convoca, la convocatoria la hicimos con el famoso caso WannaCry, que sucedió en 2017, el caso de un ciberataque de tipo ransomware, que provocó pérdidas millonarias y paralizó el sistema de salud del Reino Unido. Pero más allá de ese caso puntual, lo que hemos visto es que en el último tiempo ha habido un incremento de ciberataques en el sector salud muy importante. Basta con ver las noticias. Acá les traemos algunas a modo de ejemplo. Por ejemplo, un ataque de hackers que exige un rescate millonario paraliza un hospital a las afueras de París. Un ataque hacker afectó hospitales y servicios de atención médica en 5 estados en Estados Unidos. Hackearon el Ministerio de Salud en Argentina, Supersalud en Colombia. También un caso en una mutualista en Uruguay hace poco sucedió también un ciberataque. Pero en particular me voy a detener en la noticia que dice: una persona fallece a causa de un ciberataque por primera vez en la historia. Una paciente que necesitaba cuidados intensivos tuvo que ser trasladada cuando los sistemas del hospital en el que se encontraba dejaron de funcionar por un ataque ransomware. La policía alemana atribuye su muerte a los piratas informáticos. Bueno, a ver, me detuve en esta noticia claramente porque es la noticia distinta, ¿no? En sí ya no se está hablando de temas de dinero o de temas legales, sino que justamente se está hablando de la vida de las personas. Entonces, es por eso que nos parece importante traer el tema sobre la mesa. Y bueno, este incremento de ciberataques en el sector salud, la pregunta que nos hacemos ¿es una sensación o realmente está sucediendo? Y bueno, en realidad no hay nada mejor que ir a los datos, ¿no? Acá les traemos un estudio de Checkpoint Research de julio de 2023, en el cual se muestra el promedio global semanal de ciberataques por industria, hace una comparación, y vemos cómo el sector salud está en tercer lugar, con 1.744 ciberataques semanales, y en particular me detengo en el más 30%, que significa que en el segundo trimestre del 2023 tuvo un incremento del 30% en la cantidad de ciberataques respecto al mismo periodo del 2022. Viendo esta información, pero a año completo, a año cerrado, o sea, un año más atrás, podemos ver cómo en el 2022 salud también estaba en el tercer lugar y fue el momento en el cual escaló porque vemos ahí que tuvo un incremento del 74% respecto al 2021. Todas las industrias tuvieron un incremento importante, pero en particular salud se ve claramente que es la que tuvo más. Entendemos que la pandemia tuvo que ver con esto y por eso salud también tuvo ese incremento en ciberataques. Ahora bien, uno tiende a pensar, bueno, ¿dónde está pasando esto? Esto no nos va a pasar a nosotros, pasa en otras regiones. Y por eso nos parece importante comentarles este estudio en el cual se puede ver que claramente pasa en todos lados y en particular Latinoamérica, que es la región en la que estamos la mayoría de los que estamos acá en el webinar.
Está en tercer lugar, pero muy cerca del primer lugar, y tuvo un incremento de un 29% del 2021 al 2022, con lo cual quizás cuando se haga este estudio un año después, ahora en 2023, posiblemente ya esté en los primeros lugares. Lo otro que podemos ver de esta gráfica es que en Europa y en la región de América del Norte, en valor absoluto hay menos ciberataques, y un poco lo que entendemos nosotros es que son regiones en donde la transformación digital arrancó antes, entonces los sistemas están más maduros y eso hace que estén menos vulnerables, y a su vez también son regiones en donde se invierte más en temas de ciberseguridad. Entonces, el área de la salud está siendo atacada, hay un incremento grande, y en particular en la región en la que estamos nosotros. Lo siguiente que nos gustaba y queríamos mostrarles es qué industrias pierden más dinero. Y acá claramente podemos ver que el área de la salud es la que tiene el costo mayor asociado a violación de datos en cuanto a la comparación con el resto de las industrias, al punto tal de que duplica prácticamente al sector financiero, que es el que está en segundo lugar. Y bueno, ¿cómo la industria está respondiendo a esto, no? Es decir, la idea acá es ver, bueno, qué inversión hay en ciberseguridad en el mundo en el área de la salud. Y lo que vemos acá es el porcentaje dedicado a ciberseguridad respecto del presupuesto de IT de las empresas. Y en este caso vemos que Salud, en conjunto con Tech, dedica el 13,3% a ciberseguridad, estando dentro de las industrias que dedica más dinero, incluso por encima del promedio general. Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿esto está siendo suficiente? ¿Hay algo que no estemos contemplando? Bueno, aparentemente, desde nuestro punto de vista, posiblemente no esté siendo suficiente. Por eso traemos el tema sobre la mesa, y ahora Sebastián les va a estar contando un poco, ahondando más en estos temas de ciberseguridad. Para tratar de contestar eso, hay que tener en cuenta que estamos hablando de estructuras y sistemas demasiado complejos y también críticos. Entonces, para atacar este tipo de cosas, atacarlo, me refiero a abordarlo, algo que es ideal desde el punto de vista de la seguridad para el análisis en general es lo que es el modelado de amenazas, donde tomamos cierto esquema, una arquitectura, un componente, lo que sea, tratamos de dividirlo en componentes y luego cada uno de esos componentes tratar de identificar cuáles son las entradas y salidas de flujos de información, de flujos de personas, cualquier tipo de cosa que me altere a mí en la que yo pueda desconfiar. Entonces, si bien hay muchísimas formas de modelar esto, yo voy a comentar un esquema muy genérico, quiero hacer ese disclaimer, esa aclaración. Cada institución de salud va a tener cosas más o menos complejas y se va a gestionar de forma diferente. Yo acá quiero traer nomás un esquema tipo que se nos ocurrió que es bastante completo para cubrir muchas casuísticas. Entonces, cosas que hay que contemplar. Primero, tratamos con humanos. Ahí estamos hablando de que hay muchos temas de por medio que tienen que ver con la psicología de la gente y hay personas en todos los puntos de la institución. En general, hay muy pocos lugares donde no hay personas gestionando algo. Ejemplo, tenemos una zona de internación que puede incluir todo lo que es cuidados intensivos, intermedios, consulta. En esas partes vamos a tener cada tanto de pronto alguna estación de trabajo, por eso me refiero a alguna computadora. Vamos a tener máquinas, vamos a tener dispositivos médicos complejos que pueden estar conectados a una red, de hecho. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta porque justamente ante cualquier penetración dentro de la institución, una penetración de forma cibernética o digital, pueden verse afectadas las máquinas. De hecho, conozco un caso de gente que estaba haciendo un análisis de seguridad sobre una institución de salud y encontraron
una máquina, lo que ellos veían como una máquina, y cuando fueron a ver si ejecutaban un ataque o no sobre esa máquina, decidieron ir un paso hacia atrás, consultar a la gente de la institución y se enteraron de que esa máquina en realidad era una máquina que estaban usando para operar a una persona en ese momento. Entonces, si bien no dieron el paso, es algo que podían haber hecho. Y estamos hablando de un trabajo que era controlado, que era contratado. Si hubiera sido por un atacante legítimo, eso no hubiera sido así probablemente. Luego tenemos la parte de emergencia, que se puede representar como lo que es la puerta de emergencia y también la emergencia móvil, donde también van a haber dispositivos de comunicación para todo eso. Puntualmente en la parte de entrada es donde tenemos también terminales de trabajo, van a haber personas gestionando el área, una persona puede entrar de acompañante de otra y luego separarse del acompañante para irse a otra área que no debería de la institución. Tenemos la sección de farmacia, donde va a haber en general un sistema para gestionar los medicamentos, las órdenes, el stock. En cuanto a telefonía, va a estar todo lo que es servicio interno, va a haber servicios hacia el exterior para atender consultas de socios, donde en general la central telefónica hoy por hoy va a estar conectada por red. Hablamos de los consultorios en sí mismos, donde de pronto yo puedo ir al consultorio, el doctor se va o simplemente me hacen esperar en una sala intermedia. De pronto tenemos bocas o entradas para conectar cables de red en el consultorio, eso se ve. Después tenemos todo lo que es dispositivos médicos, como el que comenté en la parte de internación, pero también hay un paso más allá, que es lo que le dicen la Body Area Network, que sería lo que es los dispositivos de red que están en el cuerpo, todo lo que son sensores. Hay dos ejemplos puntuales que queríamos comentar. Uno es el tema de los marcapasos, donde hay marcapasos que justamente se tienen que actualizar, tienen un firmware. Eh, Eso ha sido susceptible a vulnerabilidades, es algo que fue reportado en noticias, y donde hablamos de que los pacientes tienen que ir al consultorio para hacer la actualización del firmware, donde alguien podría meterse en el medio de esa actualización, y estamos hablando de que es un dispositivo crítico, crítico. Lo mismo pasaba con unas bombas de insulina, que es otra noticia que hubo, donde se había identificado que remotamente se podía alterar la comunicación entre el sensor y la bomba para hacer que se bombee de más o incluso de menos y terminar matando a una persona. Si bien esas cosas públicamente no se detectaron como explotadas, es algo que no se puede dejar de lado. Y así con cualquier otro tipo de sensor o dispositivo médico que incluso se puede llevar a la casa de la persona y se comunique con internet hacia la institución para recargar datos que luego el médico pueda ver. Bien, y lo otro, que toda la institución va a estar montada hoy por hoy sobre una infraestructura de servidores, base de datos para documentos clínicos, para las agendas, aplicaciones internas que van a usar los propios médicos, servidores de mail, todo ese tipo de infraestructura que se les ocurra va a estar montada no necesariamente dentro de la organización, puede estar de pronto en otro edificio. Esa parte acá en los hechos no importa tanto, pero sí el hecho de que existe, que va a estar todo intercomunicado. Y lo mismo va a pasar hacia afuera, porque hacia afuera va a pasar que va a haber comunicación con otros centros que sean de la misma organización o puede haber contra otras organizaciones. De hecho, en Uruguay está implantado el tema de una plataforma nacional para el intercambio de documentos clínicos, que sería una cuestión de interoperabilidad, que eso no necesariamente va a estar en todos lados, pero estamos hablando de otro asunto delicado a contemplar en el modelado de las amenazas. También están los servicios a domicilios, las personas que van a atender gente a las casas, que de pronto llevan una tablet donde tienen todo el registro, que después se puede sincronizar o se puede hacer directamente por internet. ¿Y qué pasa con esa tablet? ¿Qué pasa si se pierde? ¿Qué cosas puede hacer el médico cuando tiene esa tablet en la mano? Luego de servicios externos me refiero a lo que es, de vuelta, puede ser otras instituciones, otras clínicas o cualquier otro servicio que necesite consumir la institución para operar. Y también la aplicación para los socios, que en general hoy por hoy también sucede que cada socio tiene una web o una aplicación móvil en la que puede consultar cosas de la agenda, estados de cuenta, si puede gestionar también cosas de la farmacia, hacer pagos web. Todo eso son cosas que tienen sus propios puntos de entrada y que no podemos pasar por alto. Entonces, para empezar a bajar un poco a tierra por dónde encarar
las mitigaciones de este tipo de cosas. Primero, lo que comentaba antes, todo está conectado, es necesario que esté conectado para el funcionamiento, y ahí tenemos muchísimas cosas para abarcar. Tenemos por un lado lo que son redes inalámbricas, por ejemplo, lo que comentaba de los dispositivos médicos para los pacientes, o mismo hablamos de las redes Wi-Fi que podemos encontrar dentro de la institución. ¿Qué pasa si yo me conecto a un Wi-Fi de invitado? O me conecto al Wi-Fi de una sala de internación de cuidados intermedios. ¿A qué tengo acceso después de que yo me conecté a ese Wi-Fi? ¿Qué pasa con, por ejemplo, como comentaba antes, con las bocas de red? ¿Qué pasa si yo enchufo un cable ahí y tengo una computadora en mi mochila? ¿Cuánta gente está entrando a mi habitación? Luego el tema de las VPNs, que hoy por hoy también hay muchísimo trabajo remoto y también en conexiones con otras instituciones, la VPN es vital, pero bueno, esa VPN tiene buena política de contraseñas, tiene un doble factor de autenticación para que no simplemente alguien pueda adivinar mi contraseña, reusarla de un repositorio que está en Internet, porque pasa mucho de que hay ingresos a organizaciones por VPNs donde las credenciales las obtuvieron, por ejemplo, de la dark web. Eso es algo que sucede. Después también está el tema del enrutamiento dentro de las instituciones. Como comentaba antes, si yo me conecto a una boca de red, ¿a qué tengo acceso? La máquina del médico tiene acceso simplemente a lo que tiene que acceder para que la aplicación funcione, o tiene acceso directo a bases de datos de la institución o a otros servidores. Y también lo que son las políticas de firewall. Me refiero a todo lo que es control de tráfico dentro de la organización, saliendo de la organización, entrando de la organización. Esos dispositivos están actualizados en cuestiones de software, en cuestión de hardware. Todo eso es algo que hay que contemplar en cuanto a la conectividad, que no es menor y son ya de por sí muchos aspectos. Luego, la seguridad física, que eso parece que estuviera por fuera de esto, pero en realidad no, porque justamente el hecho de que alguien pueda tomar acciones no autorizadas físicamente es lo que permite luego que hayan ataques de forma interna en la organización. Por esto estamos hablando de, ejemplo, si tenemos cámaras por IP, ¿quién tiene acceso a esas cámaras? ¿Qué se puede hacer con los registros de las grabaciones si es que las hay? Tenemos seguridad física en cuestión de lo que son cerraduras, es algo como mínimo. Tenemos teclados, tenemos cerraduras con huella, quién gestiona eso, qué producto se usa para una cerradura inteligente, si es que lo hubiera, es el producto seguro, todo ese tipo de cosas. O tener personas incluso, personas como guardias para determinadas zonas que son más críticas que otras. Entonces ya cuando de vuelta estamos involucrando personas en esto de la seguridad física, es muy importante el tema de la capacitación en términos de awareness o de concientización y de que ante posibles infiltraciones físicas se sepa cómo actuar. El hecho de que yo no simplemente deje entrar a alguien por una puerta porque le dice, perdón, ¿me tenés la puerta? O tengo estas cajas, ¿me podés abrir? Si yo no sé quién sos, de pronto no te tengo que dejar pasar. Ese tipo de cosas que parecen muy sutiles y obvias, en realidad no lo son tanto, porque el humano tiende a querer ayudar a los humanos. Entonces ese tipo de cosas los atacantes las usan a su favor. Luego pasamos a lo que es aplicativos y los dispositivos IoT de Internet de las Cosas, como comentaba antes con el de los sensores. Esas cosas se están actualizando, tuvieron un modelado de amenazas propio, se les hizo un análisis de seguridad en el diseño o luego que fueron liberados. Las tablets que llevan los médicos, ¿tienen algún ambiente de sandboxing del ambiente que usan para la aplicación, perdón, para la tablet, para que de pronto no puedan instalarse otras aplicaciones, o no puedan usar la cámara, o cualquier otro tipo de cosa que esté fuera de lo mínimo que tienen que poder usar? Se hicieron análisis de seguridad, por ejemplo, hackeos éticos sobre las aplicaciones. ¿Se hizo alguna prueba de penetración sobre la aplicación o sobre la institución en sí misma? ¿Qué pasa con las actualizaciones? Antes comentaba el tema de los firewall. El firewall no es lo único que hay que actualizar. En realidad, toda cosa que funcione sobre software va a precisar actualizaciones y van a surgir parches, porque van a surgir. Eso es inminente. Y además, todo en cierto tiempo se va a poner obsoleto. Entonces, hay que tener un plan para cuando llegue ese momento de la historia, que puede ser en un año como puede ser en 10, pero hay que contemplarlo en lo que es la operativa de la institución para no hacer una disrupción cuando tengamos que hacer una actualización. Y los datos, que era de hecho el punto del webinar, más que nada lo que son datos vitales.
¿qué vamos a considerar como datos vitales o importantes? ¿Vamos a tener un cifrado de los datos que se están almacenando en las bases o como archivos? Ese cifrado de datos también se va a dar en el tránsito porque esa información va a viajar de la base de datos a una aplicación o de entre instituciones. Entonces, es importante, y por eso la imagen del medio también, tener un catálogo de esa información, detectar cuál es la más sensible y qué métodos se van a utilizar para proteger esa información, ya sea en reposo como en tránsito. Y además, tener no solamente el catálogo, sino que cada institución, según el país, va a tener que respetar algún tipo de regulación para no caer después en multas una vez que suceda algo en la organización, porque eso es algo de lo que nadie está libre. Entonces, cuando uno trata de abordar lo que es una auditoría, está bueno ya empezar con cierto proceso que nos ayude a cubrir para cuando se dé una eventual auditoría, ya sea voluntariamente o obligatoriamente porque hubo, por ejemplo, una brecha de datos. Y también el tema de los respaldos de esos datos. Se va a tener duplicación de esos datos, van a estar guardados de qué forma, cuál va a ser el esquema de respaldos. Se va a tener en cuenta esto por si hay un problema de pérdida, ya sea por errores internos o por el caso de ransomware que se comentaba antes. ¿Cómo vamos a recuperarnos de la operativa en base a estos datos que fueron respaldados? Porque de pronto tenemos una política de respaldo, pero está muy mal implementada en el sentido de que de pronto me lleva una semana o un mes recuperar esos datos por cómo se hizo el respaldo, porque hay distintas formas de hacerlo. Entonces, ¿cómo empezar a abordar la postura de seguridad de la institución en base a todo esto que acabo de comentar? Siendo que seguramente dejé cosas afuera, porque de vuelta estamos hablando de instituciones muy complejas y también de un tema muy delicado. Bueno, existen frameworks, serían marcos de trabajo en los que uno se puede basar, que ya fueron estudiados, implementados e incluso adaptados. Por ejemplo, el que está en pantalla, que es de la organización NIST, tiene un framework que fue adaptado en Uruguay, por ejemplo, si no me equivoco, por AGESIC, que es parte del gobierno. Hicieron su propia versión de lo que es adaptado de este Cyber Security Framework para lo que es aplicación a la seguridad nacional. Eso puede estar, y de hecho está variado en distintos países. Si buscan, de hecho, la información sobre el NIST Cyber Security Framework, van a encontrar unas diapositivas que tienen países que hicieron su propia implementación, pero siempre puede estar basada en esta, por poner un ejemplo de una que sirve, quitando lo que son regulaciones que son específicas para la salud, que en cada país van a aplicar. En este framework hay distintas funciones donde arrancan con lo que es identificar, como comentaba antes, tener un catálogo de la información, entender cuáles son los activos de la organización, qué es lo que tenemos que proteger, y luego pasamos a lo que es la protección en sí misma. Es, ok, yo voy a hacer un cifrado de estos datos, esos datos cómo se van a transmitir, voy a tener otras medidas de seguridad que no son para los datos, sino para la protección de los sistemas. Luego pasar a lo que es detección, porque algo que no comenté es que en realidad vamos a precisar monitoreo continuo, porque estamos hablando de un sistema demasiado complejo, o sistema de sistemas muy complejo. Entonces, si simplemente no tenemos registros de los eventos que están sucediendo, o sí tenemos registros, pero no se están observando, no hay una observabilidad sobre esos datos, entonces de nada nos está sirviendo. Sí nos puede servir como registro si pasa algo y esos registros no se pierden, para poder hacer un chequeo y tener algún tipo de activación legal o argumento legal para poder ir contra quien sea que me haya atacado. Pero la detección en estos casos es puntual, porque además, cuando hay un incidente, tenemos que detectarlo lo antes posible. Tenemos cierta ventana para actuar antes de que eso trascienda y nos arruine, ya sea la operativa, también, bueno, el negocio económicamente y la imagen. Porque una vez que perdemos respeto, reputación, eso nos afecta directamente en todo lo que comentaba antes, principalmente también en lo económico. Y una vez que tenemos para responder, ok, ¿cuál va a ser el plan de acción? ¿Cómo vamos a responder? ¿Tenemos planes? ¿Quiénes involucran esos planes? ¿Se revisan periódicamente para saber si tenemos que ajustar algo en la respuesta?
vamos a responder seguramente diferente ante distintos incidentes de seguridad. Y luego lo que es la recuperación, donde hablamos ya de efectuar, haber efectuado la respuesta del incidente, pero tratar de volver a la operativa normal, ya sea recuperando los backups, los respaldos, comunicando a todas las partes interesadas, los stakeholders, otras instituciones, socios, pero siempre notificar lo que es necesario notificar, porque acá no estamos hablando de estar mintiendo, sino que la gente sepa lo que necesita saber realmente, porque si damos información de más, podemos incluso generar otros problemas que no estábamos contemplando antes y que tampoco son necesarios vivir para nadie. Y además, esa recuperación también debería estar planeada. Tenemos que tener un plan con todas las partes involucradas para ver si tienen algo para aportar. Y también para poder determinar de antemano cómo es que vamos a hacer esa recuperación, porque si no, todos esos tiempos se van a demorar muchísimo más. Entonces, como comentaba antes, esta es una forma de abordarlo. No es algo que se va a poder hacer de un día para el otro, es algo sumamente progresivo, lleva tiempo, no son frameworks simples, es algo que hay que ir elaborando de a poco, digerirlo y obviamente cuanto antes se comience mejor. Esto es todo lo que tenía para comentar de mi parte por ahora, así que dejo el paso a Juan José para que termine con algunas conclusiones. Gracias, Sebastián. Bueno, un poco para ir cerrando el webinar, redondeando, nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué tiene de particular esta industria que está en pleno crecimiento en cuanto a lo que ciberataques tiene que ver? Y desde nuestro punto de vista no es una cosa sola, digamos, es un conjunto de particularidades que hacen única a la industria. Cada industria es única, pero en sí, respecto a estos temas, nos parece que el primer punto que nos parece a nosotros importante comentarles es el tema de la transformación digital en curso. Claramente la industria de la salud, respecto a otras industrias, es de las que ha empezado la transformación digital más tarde, y eso hace que esté más verde o las otras industrias estén más maduras, entonces haga que sea más vulnerable. O incluso la propia industria de la salud está más madura quizás en regiones como Europa o América del Norte. El segundo punto que nos parece importante mencionar es la información sensible y confidencial que maneja esta industria. Con esto no queremos decir que otras industrias no manejen información sensible y confidencial, pero claramente, y en particular en el caso de la salud, estamos hablando justamente de la salud de las personas y de las enfermedades de las personas, y esa información que puede ser pasible de delitos como, por ejemplo, extorsión, o es una información, y esto va en línea con el punto 3, el valor de los datos, es información que es muy valiosa en el mercado negro. Para que se hagan una idea, los datos de la salud de las personas valen 10 veces más que, por ejemplo, datos de tarjetas de crédito en el mercado negro. El siguiente punto que nos parece súper importante es el tema de que la industria de la salud brinda servicios a la población, entre los cuales hay servicios muy críticos. Por ejemplo, los cuidados intensivos, las emergencias móviles o atención en bloque quirúrgico y cirugías. Esos son servicios críticos en el sentido de que está en juego la vida de las personas. Imagínense, por ejemplo, un médico que está a la espera de resultados de estudios para definir qué tratamiento o procedimiento darle a un paciente que está en cuidados intensivos muy delicado y que justo hay un ciberataque y el médico no puede acceder a esa información. Bueno, posiblemente la probabilidad de que la decisión que tome sea errada aumente, o quizás tome una decisión correcta pero de forma tardía, y eso haga que el paciente muera. De hecho, no parece raro decirlo cuando vimos una noticia al inicio que justamente trataba de esto.
¿Con esto queremos decir que los ciberatacantes tienen la intención de matar personas? Bueno, a priori podríamos pensar que no, que atrás de todo esto hay motivos económicos, pero lo que sí es importante tener en cuenta es que posiblemente el tiempo de recuperación ante un ciberataque sea un tiempo bastante duradero, o sea, mucho más grande que el que estos servicios críticos necesitan para poder trabajar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, posiblemente las organizaciones tomen la decisión de pagar los rescates porque los tiempos de recuperación son mucho más lentos de los que estos servicios críticos necesitan. Y eso hace que el área de la salud sea un flanco fácil para lo que es los ciberatacantes. Después, el punto 5 habla de la continuidad asistencial. Con esto nos referimos al día a día, a la operativa diaria dentro de una institución más allá de los servicios críticos. Es un conjunto de procesos en los cuales el paciente está inmerso, atendiéndose en un área, coordinando notas, recepcionándose, bueno, yendo de un lado a otro, y estos procesos son soportados por diferentes sistemas que, por ejemplo, vamos al caso del sistema de agenda. Si la agenda deja de funcionar porque hay un ciberataque, más allá del caos que pueda haber en la institución, nadie va a saber dónde atenderse, quién lo tiene que atender, cuándo, cómo, y los costos operativos que va a tener eso. El punto 6 habla de las regulaciones rigurosas. En realidad, a ver, es una industria que tiene regulaciones muy fuertes y entonces eso hace que posiblemente las organizaciones tengan que afrontar temas legales serios o multas económicas muy grandes. Y bueno, un poco estos son los 6 puntos que nosotros consideramos que hacen particular a la industria y con esto vamos cerrando, agradeciéndoles la presencia nuevamente. Ahora hay un espacio para preguntas, ¿no? Bueno, en caso de que nos surjan preguntas, quedó el mail que está aquí, info@kdghealth.com, donde nos pueden enviar cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Sí, hay un comentario. A ver si, pero creo que no quedó como pregunta, habría que ponerlo. ¿Cuál sería el primer paso ante un ciberataque? Bueno, depende de muchísimas cosas, porque un ciberataque puede ir, por ejemplo, puede ser identificar una brecha de datos. Ejemplo, porque alguien lo publicó en un foro para la venta, o lo publica en las redes sociales para hacerlo públicamente. Puede ser un ataque de ransomware, puede ser indisponibilización del servicio por el medio que sea, donde ya básicamente sean médicos, sean socios, no puedan usar cierto sistema. Entonces, para cada uno de ellos van a haber formas diferentes de abordarlo y eso es lo que hay que contemplar en estos planes. Si hablamos de un ataque de ransomware, lo primero que hay que hacer es identificar todos los dispositivos que fueron afectados y aislarlos, desconectarlos de la red. Como paso siguiente se identificará cuál fue la superficie de exposición, qué tanto se pudo replicar ese malware que justamente cifra todo lo que va encontrando, dependiendo de la lógica que se le haya implementado. Y una vez reconocidos todos los puntos para hacer la desconexión, hay que empezar o intentar la recuperación de esos archivos. Porque dependiendo de la versión o la familia de ransomware, puede existir un método de recuperación. Obviamente tampoco queremos
frenar la operativa si es que nos afectó de esa forma un ransomware. Entonces ahí es cuando habría que empezar a implementar la recuperación de los datos de los respaldos. De ahí es donde es muy importante qué fue lo que se respaldó, cómo está respaldado, etc. Van a haber casos mucho más críticos o complejos en los que ya no podemos hacer nada en ese sentido porque o nos afectaron el backup, eh, o es algo que no, es inviable aplicarlo por cómo estaba hecho. Entonces uno se queda pensando en, ok, tratamos de recuperar con lo poco que tenemos, pagamos un rescate, que esa es de las cosas, las preguntas más complicadas, porque como persona que está en el tema de seguridad, lo primero que yo voy a decir y que cualquiera seguramente diga es, no pagues un rescate, porque estás alimentando a la industria. Pero del otro lado, uno también se tiene que poner en la posición de líder de negocio o de la organización, y es que por lo menos consideres esa posibilidad y que vos le pongas un precio a esa información, un precio máximo a pagar, porque puede ser tan crítica la situación, dependiendo del contexto de la realidad, que quizás la forma más rápida de salir de todo eso sea pagando. Obviamente, eso la idea es que haya alguna negociación de por medio, porque siempre los precios iniciales en general son absurdos, pero hay gente que tuvo que recurrir a eso, a hacer negociaciones donde de pronto bajan la mitad del precio hasta que acceden a pagar, y ellos van a tener que entregar la clave o el programa que descifra los archivos por una cuestión de credibilidad de su negocio, porque en eso se basa el negocio. Si nunca actuaran luego de un pago, el negocio se les cae. Pero bueno, ese es el caso particular de un ransomware. En el caso de las brechas de datos hay que tratar de identificar, por ejemplo, con los logs, con todos los registros, cuáles fueron las posibles entradas. Y eso es un trabajo de monitoreo sobre los logs que puede llevar muchísimo tiempo. Encontrar cuál fue la entrada sospechosa. Y en el caso de la indisponibilidad, ahí ya hay que empezar a hacer un análisis de monitoreo de recursos, a ver qué fue lo que se consumió, a partir de qué hora, porque puede ser un ataque externo como puede ser una infiltración donde hay cierto software que de pronto se me instaló en una máquina y estaba minando Bitcoin, por poner un ejemplo. Entonces me consume todo el CPU y me indisponibiliza el servicio. Entonces ahí ya pasamos a otro tipo de tareas. Es bien complejo, pero bueno, por lo menos ahí creo yo respuestas para algunos primeros pasos para algunos escenarios de ciberataque. Bien. Ok, acá hay una pregunta también un poco más filosófica, creo. ¿Cuáles son las estrategias para inducir a la institución de salud a invertir en seguridad y que no escatimen recursos? Esa es otra complicada también, porque desde más arriba siempre se va a pensar primero en el negocio y justamente si ya la postura es no escatimar en recursos, es muy probable que si las cosas están como están funcionando, que se dejen así. Que esa es la política que termina en, de pronto tenemos todo obsoleto, tenemos versiones súper desactualizadas del hardware y del software, y termina siendo muy tarde para tomar acción porque hay que gastar miles y miles y miles de dólares en hacer todo ese servicio de actualización. Una de las cosas que creo que puede funcionar y que de pronto lo hemos visto al menos avanzar un poquito es el hecho de mostrar impacto. Eh, el mostrar impacto suele ser con tener un trabajo de algún tercero, porque en general interno dudo que eso suceda, quizás sí, pero lo general es que sea desde afuera, donde alguien prueba y tiene evidencia de una infiltración de algún tipo que tenga muy alto impacto. Ejemplo, yo me conecto al Wi-Fi de la organización y con algunos pasos logré entrar al servidor de mail, logré entrar a la base de datos que tiene las historias clínicas. Ese tipo de escenarios,
cuanto incluso menos complejo sea el proceso para llegar al objetivo, va a generar muchísimo más impacto. Pero no solo en presentar, porque es muy importante también cómo se presente. No es lo mismo decir, me conecté a un Wi-Fi, ejecuté ciertos pasos y entré a un servidor, a decir, simplemente entré a una organización, me senté en una computadora, me conecté a un Wi-Fi o me siento en una máquina cualquiera que nadie estaba mirando y entro a un servidor y además yo con esto puedo borrarte la información, alterarla, te indisponibilizo el servicio y quedás en todos los diarios, en todas las noticias. Eh, Básicamente te puedo frenar absolutamente toda la operativa de la institución. Todo eso, plantearlo y mostrar que es viable. No necesariamente ejecutarlo, obviamente, porque si no, todos se meten en un problema, es inviable. Pero sí tratar de transmitir que eso es posible. Y tratar de plantearlo además desde el punto de vista de las personas que toman las decisiones. Es decir, plantearlo para una persona que de pronto es médico y además, o médica y es líder de la institución, decir, esto te va a afectar a tus empleados y a tus pacientes de esta forma, y te va a afectar el negocio de esta forma. Entonces, ahí es muy importante que este tercero o quien sea que haga ese análisis lo logre transmitir de una forma que tenga mucho impacto. Bueno, estamos un poco en tiempo para no robarles más tiempo. Vamos a ir cerrando el webinar. Nos pueden, si quedan preguntas, obviamente nos pueden enviar las consultas al mail que mostrábamos acá, info@caosdehealth.com. Y bueno, agradecerles nuevamente el interés y la presencia en este webinar. Gracias.